Al final, ¿cuántos han sido los inscritos? Tenemos 140 y tantos en este momento inscritos. Yo creo que también, lo decía antes Isaac, a medida que iban avanzando los días y se multiplicaban las videoconferencias Sí. y había más posibilidades de salir y demás, hemos ido perdiendo un poco de audiencia, pero vamos, en cualquier caso, está muy bien, es mucho más de lo que teníamos en el curso. ¿100 cuánto has dicho? 42 o así, creo recordar. Vale, no, por ponerlo en las redes. Sí. Pero vamos, que muy bien, ¿eh? Porque Sí, en el salón en el que habitualmente hacemos este curso, claro. este año estábamos tuvimos 70 inscritos o así, ¿no? Y luego, como decía Isaac también, el tema de la doctrina social de la Iglesia, que a veces no parece que haya demasiados candidatos a profundizar en estos temas, ¿no? Aunque el título era súper interesante. Yo, Agustín, te felicito porque era descriptivo y abría mucho el apetito. Vale. Bueno, estamos en hora ya. Pues cuando quieras, Carlos, le damos... ¿Estamos admitiendo? Venga. Luego ya me encargo yo de admitir a todos, ¿vale? Los que vayan entrando nuevos. Buenas tardes, un saludo afectuoso y fraternal para todos aquellos que os habéis querido unir una vez más a esta nueva y última sesión de nuestro curso de formación complementaria. Esta iniciativa que año tras año nos permite unirnos para escuchar a las más grandes voces del panorama del pensamiento católico en España. En esta serie especial que inauguramos con la pandemia y que nos ha movido a intentar resolver los interrogantes que planteaba esta novedosa situación, a descubrir las claves para recoger el espíritu de la Iglesia como familia de Dios, ahora afrontamos una cuestión que seguro que todos tenemos en mente. Y ahora, ¿qué nos espera? Esa nueva normalidad a la que apuntan las explicaciones oficiales, ¿qué nuevos retos traerá para nosotros, los llamados a ofrecer el testimonio de la vida en Cristo? Ante este panorama cargado de incertidumbres y miedos, ¿cómo ofrecer esa esperanza más alta? Hemos querido invitar a un ponente que allá por el mes de febrero describió en el Congreso Nacional de Laicos uno de los grandes itinerarios de la Iglesia en España, la presencia en la vida pública. A don Agustín Domingo Moratalla nos lo presentarán en breve y con él miraremos con fe a nuestro futuro más inmediato. Recordad que desde este momento podéis plantear vuestras preguntas al profesor utilizando el chat que os aparece en la parte inferior derecha de vuestro escritorio o en el menú emergente de las aplicaciones si os conectáis por móvil o tablet. Pero ahora es momento de dar la palabra inicial al arzobispo primado que ha querido acompañarnos en todas estas citas tan especiales y que con su presencia e impulso ha sostenido nuestra esperanza en estos días difíciles. Con ustedes, don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. Buenas tardes, estoy encantado de estar con vosotros. Gracias, Carlos, por la presentación, por ese esfuerzo que estáis haciendo. También Isaac por el apostolado seglar, Emilio y todas estas realidades, por hacer un esfuerzo de formación. Siempre digo que una buena formación evita muchas estupideces. Por eso yo creo que verdaderamente cuando nos formamos y cuando realmente
somos conscientes de que hay que dar razones de nuestra esperanza. Como decía San Pablo, que en el fondo siempre esa es una buena formación, dar razones de nuestra esperanza. Por eso me sumo como uno más, con mucho deseo de escuchar. Agradezco mucho a don Agustín Domingo, todos recordamos su ponencia y su participación en el Congreso de Laicos, que ha resultado y que resulta todas sus intervenciones tan luminosas y que yo agradezco. Y que sobre todo pues también para este grupo numeroso que estamos relacionados en esta tarde, nos va a ayudar mucho a buscar entre todos cómo hacer presente en el fondo el Evangelio de Jesús en un mundo complicado, que todavía se ha complicado más después de la pandemia, se ha complicado bastante más, y que sin embargo la respuesta sigue siendo para nosotros el mensaje de Jesús y la vida de Jesús. Y por eso, en este sentido, pues agradezco a todos los que os habéis conectado con nosotros, a todos los organizadores y al profesor don Agustín en estos momentos, este esfuerzo que hacemos todos para poder seguir apostando por una respuesta a la problemática de hoy. Estupendo, pues ahora nos presentará nuestro ponente de este último viernes, que es el lugar en el que habitualmente ocupaba nuestros cursos, el delegado de Apostolado Seglar, además impulsor originario de estas convocatorias, nuestro querido don Isaac Martín. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, don Carlos. Gracias, don Francisco, por su presentación y por presidirnos una vez más. Cuando pensábamos en esta nueva sesión extraordinaria del curso de formación complementaria, impulsado desde el Instituto de Ciencias Religiosas en colaboración con distintas delegaciones, vimos que era oportuno complementar las distintas sesiones que habíamos ofrecido en los meses anteriores con una específica dedicada a reflexionar sobre cómo hemos de hacernos presentes en la vida pública en el contexto de esta pandemia y sobre todo en el mundo que se va a generar una vez que vayamos superando la misma. Y automáticamente, y esto lo digo porque fue así, pensamos como ponente en el profesor Agustín Domingo Moratalla, por varias razones. En primer lugar, porque ya había estado con nosotros en Toledo en un curso de verano de formación en doctrina social de la Iglesia, organizado desde el Grupo Polis, que es un grupo de trabajo de la Delegación de Apostolado Seglar, y todos los que tuvimos la oportunidad de escucharlo recordamos aún su brillante intervención. En segundo lugar, porque, como se anunciaba en la presentación, fue uno de los ponentes de los itinerarios del Congreso de Laicos, en concreto el itinerario Presencia en la vida pública, con una intervención verdaderamente original y muy interesante. El profesor Agustín Domingo Moratalla es catedrático de Filosofía Moral de la Universidad de Valencia. Podría glosar sus numerosas publicaciones, proyectos de investigación, en fin, el extenso currículum, pero simplemente diré tres cosas de él. En primer lugar, bueno, pues que es un brillante profesor universitario, insisto, en fin, reconocido con múltiples publicaciones. En segundo lugar, que es un columnista habitual, con reflexiones muy agudas sobre la situación actual, sobre los temas de actualidad, algo que yo creo que también bueno, pues lo hace especialmente cualificado para una sesión como la de hoy. Y en tercer lugar, que no solo habla de la necesidad de hacernos presentes en la vida pública, sino que él mismo ha experimentado esa presencia y ese compromiso desde las responsabilidades políticas. Él fue director general de familia en la Generalitat Valenciana. Aparte de todo ello, es miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, algo que procede recordar particularmente en esta semana donde el domingo celebraremos el Día de Pentecostés de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Quería recordar muy brevemente las claves de esa ponencia en el Congreso de Laicos porque, sin perjuicio de lo que nos va a decir ahora, yo creo que también pueden darnos muchísima luz. Él hablaba en ella de un laicado renovado e inconformista, dispuesto a ser sal y luz en medio del mundo, desde una clave teológica, desde una pregunta muy sencilla, que es ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y en este sentido nos planteaba tres grandes retos que han de concretarse en esa presencia en la vida pública. Sanar personas, cuidar vínculos y tender puentes. Todo ello desde el compromiso con la verdad. Yo creo que el título de su ponencia de hoy va a seguir esta clave y desde luego es ciertamente indicativo de los contenidos de su ponencia. Católicos en la nueva vida pública, samaritanos, combativos y conectados. Agustín, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros y estamos deseando escucharte.
Muy bien, muchas gracias Isaac por la presentación. También quiero dar las gracias a don Carlos, a don Francisco y a todo el equipo de Toledo que estáis detrás del soporte técnico de esta charla y de las otras charlas que habéis preparado, porque realmente es un lujo teneros como equipo en la diócesis y por lo tanto realmente da gusto trabajar con vosotros. Bien, el título de mi intervención, Católicos en la nueva vida pública, a la nueva le pondría las comillas para ajustarnos a lo de la nueva normalidad y por lo tanto estar en sintonía con la retórica televisiva o la retórica gubernamental de la desescalada. He preparado mi intervención, la he preparado en una serie de diapositivas y por lo tanto saludando a todos los oyentes y saludando a todos aquellos que sé que hay mucha gente de Iberoamérica y sobre todo algunos amigos de Paraguay que me están oyendo, saludándolos efusivamente a ellos y sobre todo también pensando en este grupo tan dispar de oyentes que me permite Zoom y que me permite la tecnología, pues realmente voy a intentar ser breve, ser conciso y sobre todo utilizar estos recursos que me permite la tecnología pues para introducir determinado tipo de cuestiones y después tener un coloquio más productivo. También comparto las diapositivas y comparto las ideas para que cualquiera a nivel parroquial, a nivel de grupos, pueda perfectamente utilizarlas, perfectamente debatirlas y que les sirvan como recurso para el coloquio. Por lo tanto, voy a compartir pantalla tal y como nos permite esta tecnología. Si hubiera algún problema, nos avisáis, pero en principio creo que esto funciona bien. Bien. Como les decía, el título de mi intervención es Católicos en la nueva vida pública. He puesto un subtítulo con el cual quiero resumir los tres indicadores o los tres focos en los que quiero que prestemos atención. Samaritanos, combativos y conectados. Y quiero arrancar con dos textos interesantes previos a la pandemia que considero fundamentales. El primero, el del cardenal O'Malley, cuando el 5 de febrero de este mismo año dijo en Madrid una frase que yo creo que es muy interesante. Ser católico es un deporte de contacto. Estos días en los cuales utilizamos mascarillas, estos días en los cuales no nos podemos ni besar ni abrazar y tenemos que mantener la distancia y las escenas de la vida parroquial y las escenas que estamos viviendo en las Eucaristías que estamos teniendo son escenas realmente, no quiero decir kafkianas, pero gente separada, gente que apenas puede darse la mano, saludarse. Es decir, realmente estamos sufriendo porque nuestra espiritualidad requiere contacto y eso lo sabemos muy bien cuando en los hospitales no hemos podido dar la mano, no hemos podido acompañar y no hemos podido atender a gente que requería, aunque solo fuera, ese contacto. Dice el Papa Francisco también en febrero de este mismo año, dice, no existe un determinismo que nos condene a la inequidad universal. A la globalización de la indiferencia la he llamado inacción. San Juan Pablo II lo llamó estructuras de pecado. El presente tiempo exige pasar de una lógica insular y antagónica como único mecanismo autorizado para la solución de los conflictos a otra lógica capaz de promover la interconexión que propicia una cultura del encuentro. Antes de empezar en el mes de marzo la pandemia, nos encontrábamos con esta situación. La Iglesia pedía que nos entrenáramos en este deporte de contacto, pero al mismo tiempo el Papa Francisco nos decía hay que tener mucho cuidado con la lógica insular y antagónica y empezar a promover y trabajar una cultura del encuentro. Este es el espíritu de mi intervención y este es el contexto en el cual quiero situar las palabras que voy a decir. Y como suele ser habitual en los contextos de formación de una acción católica que cada vez creo que es más importante, pues ver, juzgar y actuar. La estructura de mis palabras, primero ver cuál sería el contexto en el que con el que estamos trabajando, en segundo lugar juzgar, el núcleo de la intervención y por último 10 orientaciones para la acción. Punto primero, en el ver hay una cuestión clara y esa cuestión clara es el hecho de que el Papa Francisco en una de sus intervenciones estos días se refirió al piloto automático. Es decir, la llegada de la pandemia, la llegada
este virus ha hecho que tengamos que parar el piloto automático porque la civilización, porque nuestra vida normal ya no puede seguir funcionando como lo hacía hasta ahora. Esto significa pues, que el atomismo de nuestras relaciones, el consumismo de nuestras sociedades, el individualismo de la cultura en la que vivíamos realmente se ha parado, tiene que reconsiderarse y sobre todo nos estamos dando cuenta de que la globalización de la indiferencia, podríamos decir, es lo que nos sucedía antes. Nos daba igual lo que pasaba en China, nos daba igual lo que pasaba en Estados Unidos, sin embargo nos tenemos que dar cuenta de que el aleteo de una mariposa en Wuhan realmente puede verdaderamente afectarnos. En este sentido, los días de confinamiento, esta situación de pandemia global, realmente está haciendo que en lugar de vivir en modo piloto automático o en modo automático, tengamos que volver a vivir en clave manual y olvidarnos de la opción semiautomático o la opción manual. Esto es importante porque exige que estos días, que estas semanas, que este tiempo de pandemia en realidad no sea un tiempo baldío y sobre todo que la memoria de todos aquellos que han muerto estos días no sea baldía. Dice el Papa Francisco, dice que este momento de peligro nos saque del piloto automático, que sacuda nuestras conciencias dormidas, que permita una conversión humanista y ecológica, y subrayo lo de humanista y ecológica, azul y verde, o rojo y verde, como lo queramos poner, que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. Nuestra civilización tan competitiva e individualista, con sus ritmos frenéticos de producción y consumo, sus lujos excesivos y ganancias desmedidas para pocos, necesita bajar un cambio. Necesita repensarse y necesita regenerarse. Nos habíamos olvidado de la vulnerabilidad, nos habíamos olvidado de la dependencia, nos habíamos olvidado de la fragilidad, estábamos seducidos por el poderío de la técnica y el progreso, y en muy poco tiempo, en muy pocas semanas, un virus que está transformando los planteamientos globales desde el punto de vista ético y político, ha puesto en primer punto de la agenda política, ha puesto en el foco de nuestras preocupaciones la fragilidad, la vulnerabilidad, la dependencia mutua de los unos de los otros y sobre todo el tipo de confianza que tenemos en la técnica, en la investigación, en el progreso y de nuevo nos preguntamos qué va a pasar de nosotros en esta civilización científico-técnica donde un pequeño virus nos está poniendo en cuestión toda nuestra manera de vivir. Este tiempo, en este aspecto del ver, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de sorpresas y paradojas. En primer lugar, la paradoja entre lo micro y lo macro. Un virus, algo pequeñito, algo minúsculo, algo que es casi invisible, está cuestionando todo lo macro. El tipo de civilización, la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos, las respuestas de los gobiernos. Es decir, podemos ver en qué medida lo micro y lo macro están más relacionados de lo que hasta ahora pensábamos que estaban relacionados. En segundo lugar, lo biológico y lo biográfico. El virus es un elemento biológico que cambia nuestras biografías y todos tenemos miedo al llevar este virus y nuestra biografía está tocada y está siendo tocada por esta minúscula biología. Por lo tanto, es una llamada de atención para recuperar la unidad biológica y biográfica del género humano. Nuestra biografía como especie humana no puede pensarse sin la biología natural, sin las raíces naturales y sin todo el contexto natural a partir del cual hemos emergido. En tercer lugar, hay una sorpresa importante y es la insignificancia del virus está alterando nuestra capacidad para dar significado a la cultura, para dar significado a la economía, para dar significado a las relaciones y por lo tanto la tensión entre lo insignificante del virus micro y el significado con el que tenemos que recomponer las ideologías y las utopías. También estamos descubriendo la potencia de lo biológico, es decir, el dinamismo de la vida, el dinamismo de una vida
que apenas si conocemos, que genéticamente estamos desentrañando y que muchas veces nos está sorprendiendo, realmente está suponiendo un reto ante lo tecnológico. La vida desafía a la investigación, desafía al talento y por lo tanto nuestra tecnología no puede hacerse de espaldas a todo lo biológico. Ante este contexto nos preguntamos, ¿cómo va a ser, cómo será la postglobalización si hasta hace unos años, si desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, realmente la globalización y la sostenibilidad eran las características fundamentales del mundo en el que nos encontrábamos? Realmente la pregunta a partir de la pandemia es: volvemos a lo local, cerramos las fronteras, cerramos nuestra casa, nos replegamos dentro de nosotros mismos, la mascarilla evitará que nos comuniquemos, no nos daremos abrazos, nuestras casas estarán más cerradas, nuestros países cerrarán sus fronteras, o realmente tendremos que pensar el tipo de fronteras, el tipo de cerraduras de nuestras casas, el tipo de comunicación que tendremos que plantear. Yo creo que estos días nos estamos planteando este tipo de cuestiones y el futuro o la reconstrucción exigirá que lo hagamos. En estos días hubo un texto, hubo una intervención nuclear importante que fue la del padre Cantalamessa en las distintas celebraciones de la Semana Santa. Es decir, no sé si recordarán, las palabras del padre Cantalamessa fueron espectaculares y he recogido aquí dos líneas. Decía el padre Cantalamessa, dice: destinemos los ilimitados recursos empleados para las armas, para los fines cuya necesidad y urgencia vemos en estas situaciones, para la salud, la higiene, la alimentación, la lucha contra la pobreza, el cuidado de lo creado. Dejemos a la generación que venga un mundo más pobre de cosas y de dinero, si es necesario, pero más rico en humanidad. La tensión, la paradoja entre lo micro y lo macro tiene que plantearse en clave generacional. Es decir, nos tenemos que preguntarnos qué les vamos a dejar a nuestros hijos si lo que de verdad queremos dejarles es más dinero, más cosas, más materialidad de la vida, o en realidad lo que queremos dejarles es más ilusión y más esperanza, más humanidad. El propio Papa Francisco dice: esta pandemia nos recuerda que no hay diferencias ni fronteras entre los que sufren. Todos somos frágiles, iguales y valiosos. Nos movemos en la tradición kantiana, en la tradición de la dignidad humana y por lo tanto en este ver, en esta descripción de la situación, la lucha por la dignidad, la defensa de la dignidad de todo ser humano, con independencia de que se tengan 85, 90, 95, 100 o 14 años, es la misma. Lo que va a suponer una revisión de las prácticas sanitarias, lo que va a suponer una revisión de lo que hemos llamado el cuidado residencial y el cuidado hospitalario. En tercer y último lugar, este ver está caracterizado por este contexto de tempestad. La pandemia es una tempestad y el propio Papa Francisco, recordaréis, en esta Semana Santa también tenía un texto espectacular. Es decir, si alguno pudo oír en directo, cuando digo en directo, no en la Plaza de San Pedro, porque en realidad había muy poca gente en la Plaza de San Pedro, los comentarios que hizo fueron realmente espectaculares. Y un texto clave fue este: dice: la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto estas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, nuestras rutinas y nuestras prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, lo que sostiene, lo que da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas estas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrutábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó al descubierto, una vez más, esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. Vamos al juzgar. De cara a juzgar, es decir, después de este zarandeo a nuestra situación y ver el nuevo horizonte que se nos plantea, tenemos que volver a retomar nuestras claves interpretativas y tenemos que ver
si los esquemas con los cuales estamos interpretando lo que nos está pasando desde el punto individual, de vista individual, desde el punto de vista social y cultural, siguen siendo valiosos. Y aquí les propongo, no es un esquema ni mío ni nuevo, es un esquema muy útil para interpretar a partir de ahora las distintas dimensiones con las que vamos a ir tejiendo redes, proponiendo valores, construyendo instituciones. En primer lugar, tendríamos el mundo de la vida y el sentido. Como se verá en la diapositiva, son tres círculos, son tres circunferencias que tienen zonas de intersección y que tienen un corazón central donde tanto la cultura como la economía como la política tienen que ser pensadas y tienen que ser, podríamos decir, reconstruidas desde ahí. En primer lugar, como les decía, el mundo de la vida y el sentido. Es el mundo de las formas simbólicas. Nuestra sociedad, sea la sociedad de Toledo, sea la sociedad española, cualquier sociedad en la que nos encontramos, realmente tiene unas tradiciones, tiene unas culturas, tiene un mundo, lo que llamamos en fenomenología, un mundo de la vida y un mundo del sentido. La misma tecnología, el mismo ordenador que está haciendo posible esta conferencia, realmente va a estar leído, va a estar situado en un contexto cultural distinto. Esta conferencia la puede oír gente que sea más creyente, menos creyente, que tenga más formación cultural o menos formación cultural, pero hay un mundo de la vida que es el que nos nutre, que es el mundo de la cultura, de los valores, de lo que llamamos, de lo que Tocqueville llamaría los hábitos del corazón y lo que Zubiri, siguiendo a Pascal y la tradición de filosofía española, llamamos pues, hábitos del corazón y lo que en la terminología también de Max Scheler llamamos el ordo amoris. Este aspecto del ordo amoris, esta filosofía del amor que nutre el mundo de los valores, realmente la vivimos, la intentamos vivir, realizar y materializar en toda la tradición del Concilio Vaticano II en la vida de la Iglesia, pero es muy importante tener en cuenta este hecho. Aquí hay una tradición, aquí hay lo que llamamos pues un conjunto de prácticas y de virtudes en nuestra, lo que llamamos doctrina social de la Iglesia, que se sitúa aquí. Pero claro, la doctrina social de la Iglesia no es solo una reflexión sobre el mundo de la vida, sino que en realidad es una reflexión también sobre la economía y el mercado. En el diagnóstico de lo que nos sucede hay una dimensión económica y mercantil de lo que pasa, incluso a nivel familiar, a nivel de hogar, a nivel de casa, realmente con independencia de que uno tenga una cultura o tenga una religión u otra, tiene que racionalizar, tiene que buscar la eficiencia, tiene que llegar a final de mes y por lo tanto hay una dimensión económica de la vida, hay una dimensión que vamos a llamar mercantil de la existencia, donde tenemos que darnos cuenta que esto es importante. Ahora bien, estamos hablando de un sistema económico, estamos hablando de un conjunto de parámetros y categorías económicas regidas por la eficacia y por la eficiencia. Hay también un tercer orden, que es el orden de la legitimidad política, es decir, del conjunto de instituciones que hacen posible la vida en común, que lo llamamos legitimidad política y es el mundo de la justicia, es el mundo del derecho, es el mundo de la ley y este universo, este contexto sociopolítico también es importante, pero observen un dato. A veces en el debate político, a veces en el debate parlamentario, da la impresión de que el apartado B y el apartado C son los únicos que existen. Es como si hubiéramos suprimido el mundo de la vida y el sentido y como si un grupo defendiera la economía y el mercado y el otro grupo defendiera la justicia y el derecho. Pues bien, desde el punto de vista del discurso sociopolítico, desde el punto de vista de los valores y de la presencia de los católicos en la vida pública, es muy importante la tensión de estos tres órdenes y darnos cuenta de que en la tradición del Vaticano II, en la tradición de la vida de la Iglesia, no podemos pensar solo desde la tensión de C y D, sino que en realidad lo que nosotros aportamos, lo que nosotros proponemos, es esa fecundidad de la parte A para nutrir la dimensión C de la legitimidad política y para también llenar de humanidad, llenar de valor la dimensión mercantil de la vida. Y por eso no hablamos simplemente de economía de mercado, sino que hablamos de economía social de mercado y por eso sabemos que el poder político no tiene la última palabra, sino que realmente la vida pública es más importante que la vida política. En el corazón
de las tres, en el núcleo de las tres esferas o tres circunferencias, estaría lo que llamamos esa ética mínima, esa ética cívica, esos valores compartidos, ese núcleo matricial que hace posible, podríamos decir, un sistema político democrático, una economía humanizada y una tensión entre la vida religiosa y la vida civil, o entre ética y religión dentro de los parámetros culturales. Tres tareas fundamentales para esta fecundidad en la que nos encontramos. En primer lugar, nuestra propuesta, o la propuesta a la que les quiero invitar, es la propuesta de ser samaritanos. Ser samaritano es rebajarse para levantarse, es rebajarse para levantar la ciudad. Es decir, les aconsejo la levedad y la gracia, un texto importante desde el punto de vista filosófico, porque la paradoja de bajarse para levantarse forma parte de la cultura samaritana. 5 claves. En primer lugar, esta sociedad civil, esta convivencia samaritana por la que tenemos que trabajar, significa que la justicia no se agota en ella misma y por lo tanto nuestro trabajo por la justicia se hace desde lo que entendemos por amor y de lo que llamamos el ordo amoris. Es decir, no nos basta la lógica de la equivalencia, sino que necesitamos la lógica de la sobreabundancia, o lo que podríamos llamar la equivalencia de las relaciones sociales tiene que ser realimentada y nutrida por la donación, por el espacio de donación, por el tiempo de la sobreabundancia y la gracia propio de nuestra vida religiosa y de nuestra experiencia comunitaria. En segundo lugar, vivimos en sociedades líquidas. Esta feliz expresión de Zygmunt Bauman, que comparte también con Emmanuel Levinas, realmente incide en un problema fundamental de nuestra sociedad, y es la despersonalización del mundo. El mundo está desanimado, el mundo está despersonalizado, el mundo ha dejado de ser sólido. Realmente, ¿quién lo va a personalizar? ¿Quién lo va a reencantar arrostradamente, valga la expresión? Es decir, la técnica por sí sola es insuficiente y por lo tanto necesitamos biografías que le den vida a la biología que compartimos. Estos días estamos comprobando que realmente el mundo es un hospital de campaña. Es decir, las imágenes que están saliendo son imágenes de hospitales, son imágenes, podríamos decir, de personas que se han recuperado, de enfermos que están siendo tratados, pero nunca como ahora había sido tan importante la metáfora que el Papa Francisco ha utilizado múltiples veces cuando dice que necesitamos curar a un mundo porque parece un gran hospital de campaña. En cuarto lugar, esto exige que nuestra implicación, esto exige que el trabajo que hacemos en Cáritas, que hacemos en el apostolado seglar o que hacemos simplemente como familias o a nivel parroquial, exige que nuestros proyectos estén presididos por una cultura de la sanación. Es decir, ante este hospital de campaña, ante estas heridas, realmente tenemos que ser terapeutas, tenemos que ser sanadores, tenemos que darnos cuenta de que los proyectos que tenemos que poner en marcha tienen que ver con la sanación. Y en quinto lugar, hay una categoría central en la vida de la Iglesia, sobre todo después del Vaticano II, y es importante, y es la categoría de caridad política. Esto significa que necesitamos trabajar para el fortalecimiento de valores y para promover una política del bien común. La caridad política hoy tendría que actualizarse según las reflexiones que estamos viendo en esta pandemia, y hay cuatro cuestiones que el Papa Francisco ha dicho estos días. Dice, no es tiempo para la indiferencia, no es tiempo para el egoísmo, no es tiempo para la división, no es tiempo para el olvido. ¿Qué significa esto? Que cualquier estrategia que pongamos en marcha de acción católica o de pasión católica, como queramos, para el futuro, tiene que partir de ahí. Sensibilidad, solidaridad, unidad y memoria. Aquí siempre lo utilizo, y quienes ya me habéis oído otras veces, Isaac, o quienes estuvisteis en el Congreso de Laicos, aquí hay un texto clave que fue el de católicos en la vida pública, en la vida de la Iglesia española, y aquí hay una distinción importante. El texto dice así, dice, la vida teologal del cristiano tiene una dimensión social y aún política que nace de la fe. Esta dimensión afecta al ejercicio de las virtudes cristianas, o lo que es lo mismo, al dinamismo de la vida cristiana. Desde esta perspectiva adquiere toda su nobleza y su dignidad social y política la caridad. Se trata de amor eficaz a las personas,
La caridad política no suple las deficiencias de la justicia, aunque en ocasiones sea necesario hacerlo. Ni mucho menos se trata de encubrir con una supuesta caridad las injusticias de un orden establecido. Recordad que Manuel Munier lo llamaba desorden establecido y asentado en profundas raíces de dominación o explotación. Se trata más bien de un compromiso activo y operante. Fruto del amor cristiano, la entrega requiere generosidad y desinterés personal. Combativa. No solo la sociedad tiene que ser samaritana, no solo nuestras presencias tienen que ser samaritanas, sino combativas. Claro, tiene que entenderse bien lo de combativo. Es decir, si yo estoy diciendo que entiendo el sentido de combativo en términos de Carlos de Foucault, pues realmente alguien podría pensar, bueno, pues la primera parte de su vida fue militar y por lo tanto el combate supone el ir a las armas, el ardor guerrero, que se diría por allí en Toledo, cerca de donde estáis. Sin embargo, también podríamos pensar en Charles de Foucault por la segunda parte de su vida y por lo tanto lo combativo tiene que ver con la amistad, tiene que ver con la fraternidad, tiene que ver con la entrega a los más pobres. Pues bien, quiero incidir en este aspecto de lo combativo precisamente para mantenernos vigilantes y despiertos en este tipo de propuestas. Y aquí vuelvo a contar con 5 cuestiones. En primer lugar, fíjense, estoy hablando de una sociedad civil. Es decir, hoy por hoy, el trabajo tenemos que localizarlo, focalizarlo en una sociedad civil que tiene que ser luchadora, que tiene que ser combativa. El espectáculo que estamos viendo en la política española estas semanas es un espectáculo lamentable, es un espectáculo deplorable. No están nuestros políticos a la altura de una sociedad civil que a las 8 empezó realmente protestando, apoyando a los sanitarios y realmente una sociedad civil donde los vecinos, donde las redes de vecindario, las redes familiares de apoyo mutuo han sido espectaculares. Hemos visto estos días una energía de solidaridad que en realidad hemos visto que al llegar a las puertas del Parlamento se ha quedado fuera y no ha entrado dentro. Por lo tanto, es importante una sociedad civil combativa que tenga conciencia histórica. Hay gente que dice, a nosotros esto aquí no nos puede pasar, lo que pasa en Venezuela aquí no nos puede pasar, lo que pasa en China a nosotros no nos puede pasar. Sin embargo, al leer a Hannah Arendt, al leer la historia de los totalitarismos, nos damos cuenta de que el despotismo, el autoritarismo y el totalitarismo es una opción política real, que en cuestiones de progreso histórico y progreso político, realmente todas las generaciones tienen la democracia en peligro. En segundo lugar, necesitamos estar vigilantes ante los usos y abusos del poder. El poder es muy peligroso cuando no se utiliza en clave de servicio y por lo tanto nuestra tarea en la vida pública como católicos es ser conscientes de que el servicio tiene que presidir cualquier uso del poder. En tercer lugar, recuperar esa subjetividad de la sociedad de la que hablaba Juan Pablo II y, hablando en términos de ciencias sociales, un dinamismo de la sociedad civil que no es la del Estado, que no es el del puro mercado, sino es precisamente esas redes de reciprocidad, de confianza y de capital social. En cuarto lugar, aquí hay una cuestión clave que es importante en la cultura digital. Esta sociedad civil combativa tiene que utilizar todos los recursos que la ciudadanía digital nos hace posible. Por eso tenemos que estar despiertos, vigilantes, dispuestos y tenemos que pasar, y quiero incidir en esta idea, del entretenimiento al intratenimiento. Estas semanas han sido muy importantes, nos hemos acercado por las ventanas, cuando mirábamos a las ventanas veíamos todo vacío. Realmente si mirábamos dentro de casa veíamos una casa llena de actividad, no solo en la televisión, no solo en los medios de comunicación, no solo en la lectura, sino que hemos tenido ocasión incluso de hacer retiros y convertir el confinamiento en un tiempo de retiro. Y en quinto lugar, es el momento para quienes en algún contexto tienen responsabilidades en lo que siempre se ha llamado acción católica, la reconstruyan y la repiensen en 3 claves. En primer lugar, en clave formativa. No es pecado ni leer ni estudiar. Esto es muy importante en la vida de la Iglesia, en la historia de la Iglesia, porque hay gente en la acción católica y en los movimientos de acción católica que considera que leer y saber más pues realmente es poco útil y yo creo que la formación es clave. En segundo lugar, la acción católica necesita una reforma hacia los adentros y una reconstrucción de los adentros y la interioridad desde la cual el compromiso tiene sentido. Y en tercer lugar,
lo que llamamos acción católica o las instituciones de acción católica, necesitamos arriesgarnos en procesos nuevos. Es decir, ahora mismo las instituciones tienen que ser repensadas y los procesos requieren, podríamos decir, aventura, espíritu de aventura que a veces nos falta. Aquí, para mantenernos despiertos, hay algunas lecturas que podrían ser también útiles, y en concreto Byung-Chul Han, este pensador alemán de origen coreano, que tiene intuiciones interesantes y que en algunos de sus textos pretende hacer esa síntesis entre Oriente y Occidente, ha escrito durante estas semanas algunas cosas interesantes y tiene un texto, tiene muchos textos útiles para pensar, no quiero decir que haya que seguirlo, pero tiene intuiciones muy interesantes. Y una de ellas dice: la globalización suprime todos estos umbrales inmunitarios para dar vía libre al capital. Incluso la promiscuidad y la permisividad generalizadas, que hoy se propagan por todos los ámbitos vitales, eliminan la negatividad del desconocido o del enemigo. Los peligros no acechan hoy desde la negatividad del enemigo, sino desde el exceso de positividad, que se expresa como exceso de rendimiento, exceso de producción y exceso de comunicación. Lo he subrayado, estas expresiones: exceso de rendimiento, exceso de producción y exceso de comunicación. Estos días son un aldabonazo a esta civilización del rendimiento, de la producción, de la comunicación. Hemos consumido radio, hemos consumido series, Netflix ha subido en la bolsa, Zoom ha incrementado su valor, Jitsi, es decir, todas las plataformas en realidad se han convertido en herramientas clave. Pero fíjense, estamos ante un exceso de rendimiento, exceso de producción, exceso de comunicación. Y termino el texto de Han, dice: la negatividad del enemigo no tiene cabida en nuestra sociedad ilimitadamente permisiva. La represión a cargo de otros deja paso a la depresión, a la explotación por otros, deja paso a la autoexplotación voluntaria y a la autooptimización. En la sociedad del rendimiento, uno guerrea contra sí mismo. Ojo, el tipo de civilización que hasta ahora llevábamos, el tipo de estilo de vida que llevábamos, realmente la esclavitud no estaba fuera, sino que en realidad el imperativo de productividad, el imperativo, podríamos decir, de consumo no estaba fuera, sino que estaba dentro. La guerra no estaba fuera, sino que estaba dentro, y las depresiones, la necesidad de consuelo, la necesidad de ayuda, la necesidad de apoyo, es decir, el éxito y el triunfo del yoga, del mindfulness, de las prácticas de espiritualidad, realmente supone una demanda de atención y de cuidado que hasta entonces no habíamos visto. Y por último, samaritanos, combativos y conectados. Conectados que saben desconectar. Y por lo tanto, conectados. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque nuestra tarea como católicos pues, supone ser pontífices en la medida en que podemos y unir aquello que parece que no puede unirse y tender puentes que parecen rotos. La vida española es una vida polarizada, simplificada, rutinizada, y a veces en la vida española y en la vida política o la vida parlamentaria no hay puentes. Nuestra tarea es tender puentes. Pero para ello es importante la dialéctica entre la conexión y la comunicación. Les he puesto ahí dos fotografías de dos libros que yo creo que considero fundamentales. Primero, la biografía del silencio de Pablo Dors. Hace unos días, oyendo una conferencia de Pablo Dors, dice: nunca he hablado tanto que desde que escribí la biografía del silencio, por paradójico que resulte, quienes proclamamos el silencio, quienes nos gusta el silencio, quienes defendemos el silencio, nos condenan a tener que comunicar y hablar sobre el imperativo de silencio. Y el otro de Isidro Catella, un libro que considero útil, un libro sencillo y asequible que lleva por título Me desconecto, luego existo. No es que nos encontremos ante una revolución cartesiana como la que se produjo en el siglo XVI, cuando Descartes dijo pienso, luego existo. Creo que hoy es clave la desconexión, lo que llamamos la adicción tecnológica. Bien, esta lógica de la conexión y la desconexión es clave y también la he indicado en 5 puntos. En primer lugar, estas semanas de confinamiento han sido una oportunidad para el retiro.
Es decir, ha sido un retiro forzoso, donde nos hemos tenido que encontrar con nosotros mismos, con nuestros hijos, con toda una agenda donde, pues bueno, hemos tenido que organizarnos la vida. Hay gente que ha hecho un diario de confinamiento, es decir, literariamente ha sido un tiempo espectacular y precioso. En segundo lugar, ha sido un tiempo donde nos hemos preguntado, bueno, ¿y el nosotros dónde está? Hemos visto las calles vacías. Estamos participando en la vida pública, estamos discutiendo, estamos recibiendo noticias, tal, pero no existe el nosotros, es decir, solo existe este micro nosotros familiar y por lo tanto al ver las calles vacías, al no poder salir fuera, es decir, la imagen de las iglesias vacías, de las plazas vacías, de todo vacío, hacía pensar, es decir, ¿dónde está ese nosotros? En tercer lugar, el Papa Francisco utiliza un verbo muy bonito que es el verbo primerear. Y de cara a tender puentes esto es claro, es decir, necesitamos atrevernos a primariar, a iniciar procesos. En cuarto lugar, cuando digo conexión, estoy hablando de conexión en distintos niveles. Hay una conexión existencial entre el alma y el cuerpo. Nos hemos dado cuenta de que teníamos cuerpo, que hemos engordado, que tenemos que ponernos en forma, que en realidad, bueno, pues a lo mejor se ha bebido más alcohol, se ha bebido más cerveza, es decir, nos hemos dado cuenta de que había que estar en forma en los pocos metros cuadrados que tenemos en casa y realmente hemos descubierto que además de alma había cuerpo y que además de cuerpo había alma que tenía que llevarlo. También nos hemos dado cuenta de que con las manos podemos hacer muchas más cosas, que la cabeza se puede emplear en muchas más cosas y que el equilibrio entre manos, cabeza y corazón ha sido muy difícil en los 60 o 40 metros cuadrados del piso en el que hemos vivido. En cuarto lugar, la conexión familiar. Estos días, Isaac lo sabe y algunos de vosotros también, es decir, creo que hemos descubierto a los vecinos. Es decir, hay mucha gente que vivía sin vecinos. De hecho, el otro día, uno de los artículos que publiqué estos días lleva por título Yo soy yo y mis vecinos. Es decir, al principio de la pandemia hemos descubierto que había alguien que nos podía hacer la compra, había alguna persona mayor que no podía salir. Es decir, hemos descubierto redes de vecindario que antes no existían porque creíamos que eran las redes sociales y ya hablábamos de sociedad civil, de partidos políticos, de asociaciones, de sindicatos. Pues bien, ¿y los vecinos? Este puente vecinal va a ser determinante en el futuro. Al mismo tiempo, como les decía, hay una conexión familiar, hay una conexión vecinal, social y global. En todo este contexto, cuando hablamos de la conexión, realmente nos preguntamos, sí, estamos más conectados, pero ¿de verdad hemos estado comunicados? Hemos estado todos los días haciendo teletrabajo, estamos haciendo teleeducación, estamos haciendo el low-touch education, es decir, una educación de bajo contacto, una educación sin alumnos, una educación sin el socratismo tradicional. ¿Es de verdad eso educar y comunicar? Y aquí surge el riesgo y el despotismo de lo digital. Es decir, la misma herramienta que permite que nos conectemos realmente también puede ser una herramienta que puede evitar o al menos que puede dificultar e instrumentalizar nuestra vida personal. Hay un riesgo de despotismo digital, hay un riesgo de que los poderes políticos utilicen estas tecnologías para el control y para la seguridad en cualquiera de los sentidos. Y aquí es donde quiero que incidamos de cara al futuro. Realmente nuestra intimidad está en cuestión. Es decir, a partir de ahora, la geolocalización, a partir de ahora la utilización de los datos va a ser fundamental. Y ya para casi concluir, hay otro texto también de Han interesante. Este apareció en uno de los primeros artículos que publicó con ocasión de la pandemia. Dice, las redes sociales cuentan que incluso se están usando drones para controlar las cuarentenas. Si uno rompe clandestinamente la cuarentena, un dron se dirige volando a él y le ordena regresar a su vivienda. Quizá incluso le imprima una multa y se la deje caer volando. ¿Quién sabe? Los proveedores chinos de telefonía móvil y de Internet comparten los datos sensibles de sus clientes con los servicios de seguridad y con los ministerios de la salud. El Estado sabe, por tanto, dónde estoy, con quién me encuentro, qué hago, qué busco, en qué pienso, qué como, qué compro, a dónde me dirijo. Es posible que en el futuro Estado controle también, y aquí es donde quiero que nos fijemos, controle la temperatura corporal, el peso, el nivel de azúcar en la sangre, mis creencias religiosas, las veces que voy a misa, las veces que rezo o dejo de rezar, si he ido alguna vez de ejercicios. Es decir, realmente esto va a ser clave.
surge, y sigo con el texto de Hahn, una biopolítica digital que acompaña a la psicopolítica digital que controla activamente a las personas. Y ya para concluir, orientaciones para la acción. ¿Qué podemos hacer en la nueva vida pública y en qué medida necesitamos una nueva vida pública que mantenga distancias con la vieja vida pública? ¿Qué le pasaba a la vieja vida pública? Me he permitido hacer esta doble tabla o esta tabla contraponiendo lo que era la vieja y la nueva vida pública y mi finalidad es tan solo poder pensar y ayudarnos a pensar. No quiere decir que sea, podríamos decir, discutida o que esté revisado, simplemente lo propongo para el debate. En la vieja vida pública, lo público se entendía como algo políticamente repartido. Es decir, lo público dependía de la cantidad asamblearia, del número de diputados, de la cuota en el Parlamento, del número de votos que se tenían. En la nueva vida pública, lo público tiene que ver con la cualidad, con cualidades cívicas que se acrecientan o que se aminoran. En la vieja vida pública, aunque todavía siga durando, realmente se ha producido lo que Juan José Laborda el otro día en una conferencia que dio en la Fundación Pablo VI llamó, la expresión no era mía, sino que hace unos días cuando la tuvo la semana pasada, él lo llamó la villanización de la vida política. Repito que es una persona como Juan José Laborda el que utilizó esta expresión. Pues esta villanización de la vida política tiene que ser contrarrestada con lo que llamamos la quijotización de la vida pública. Necesitamos Quijotes y Sanchos. Cuando digo quijotización no estoy diciendo solo el idealismo de Don Quijote, sino que estoy diciendo precisamente esa relectura de la tradición quijotesca de la vida pública que es clave. La vieja vida pública estaba instalada en certezas, un futuro basado en certezas, basado en cálculos, en planificaciones. Sin embargo, la nueva vida pública tenemos que trabajar con incertidumbres. Es decir, las seguridades van a ser menores y por lo tanto tenemos que trabajar en contextos de incertezas. En la vieja vida pública teníamos ciega confianza en el progreso tecnológico. Sin embargo, ahora en la nueva vida pública tenemos que tener razonable confianza en la vida cotidiana de los pueblos. Aquí sería bueno leer la Spe Salvi de Benedicto XVI, toda la crítica y la reconstrucción que hace de la idea de progreso en clave de pensamiento, de revisión de la modernidad que hace Benedicto XVI es fundamental. Y la primera parte de la Laudato Si es un texto aconsejable para mantener esta idea y sobre todo para pensar esta relación entre los límites de la tecnología y la necesidad de los valores. En la vieja vida pública, un virus biológico era todopoderoso con nuestras vidas. Sin embargo, en la nueva vida pública no se nos tiene que olvidar que el virus más peligroso no es el coronavirus o el SARS o el de la gripe, sino que el virus más peligroso es el egoísmo y la recaída es más fácil. En la vieja vida pública, el corto plazo, el cálculo de partido era el imperativo. Sin embargo, en la nueva vida pública, el horizonte del largo plazo y del bien común es importante. Por último, en la vieja vida pública asistíamos a la neutralización público-partidista de la religión. Todos, fueran de derechas o de izquierdas, querían excluir las religiones de la vida pública e incluso nos condenaban al poliateísmo. Es decir, realmente había un desprecio de las tradiciones y las religiones monoteístas, o había una minusvaloración arrinconándolas en la vida privada y ocultaban o marginaban o dejaban fuera esa tradición o las tradiciones religiosas. Sin embargo, en la nueva vida pública necesitamos activar las religiones, las tradiciones religiosas, sobre todo para que la laicidad positiva realmente genere sentido, sea un espacio de sentido, sea un espacio que podríamos llamar de diálogo intercultural y también intracultural. En la vieja vida pública el poder era el poder de la tribu nacional. Sin embargo, en la nueva vida pública el poder tiene que ser de una ciudadanía transnacional. Las naciones van a ser importantes, pero tenemos que empezar a trabajar en clave de ciudadanía transnacional. No quiero decir internacional, sino transnacional. Por último, casi ya para terminar, la mano invisible del mercado tiene que ser sustituida por cuerpos tangibles de la solidaridad. Es decir, necesitamos la tangibilidad, es decir, la solidaridad tiene que tocarse, tiene que encarnarse.
El mundo de lo digital es un mundo de datos, es un mundo de medir y de pesar. Sin embargo, necesitamos recuperar lo intangible de las dotes, lo intangible de las virtudes y releer lo que el Papa Francisco nos dice: el tiempo es superior al espacio. Ahora que tenemos que ir con mascarilla a salir de nuestras casas y que las mascarillas se han convertido en herramientas fundamentales de la vida cotidiana, recordemos que en la vieja vida pública la boca grita, la boca envenena y la boca agrede. Pues bien, cuando empecemos a acercarnos a la nueva normalidad, a la normalidad normal, valga la redundancia, y la nueva vida pública, recordemos que nuestra boca es una boca que habla, que canta, que expresa y agradece. Y por último, y para despedirme, realmente, aparte de la fotografía de Charles de Foucault, al que se beatificará pronto, realmente hay un texto clave del Papa Francisco que dice: este es el tiempo propicio de animarnos a una nueva imaginación de lo posible con el realismo que solo el Evangelio nos puede proporcionar. Repito y pongo en negrilla: realismo. La pandemia es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad. Esto es clave. Lo único que puede derrotar al virus es la solidaridad. La globalización de la indiferencia seguirá amenazando y tentando nuestro caminar. Ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, de la caridad y la solidaridad. No tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor, que es una civilización de la esperanza. Contra la angustia y el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio. Muchas gracias por haberme aguantado hasta aquí y ahora estoy abierto al debate y al coloquio y a las preguntas que el auditorio global que la tecnología nos permite pues nos haga. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Agustín. Ciertamente un condensado del análisis de la situación que estamos viviendo y de lo que seguramente está a punto de suceder. Nos van llegando algunas preguntas, todavía hay tiempo para que puedan remitir a través del chat a aquellos que estén interesados en plantear alguna cuestión al profesor Domingo Moratalla. Y bueno, a priori se me ocurre dividir en 3 bloques las preguntas que tenemos hasta el momento, ¿no? El primero sobre el ver, el análisis de la situación, algunas preguntas que nos llegan en ese sentido, otro sobre criterios de juicio, sobre el juzgar, y un tercero sobre petición de consejos concretos, ¿no? Entonces vamos con el primero de ellos, sobre el ver. Nos preguntan, una de las grandes cuestiones que subyace a muchos debates contemporáneos es la que se refiere a la limitación o no de los recursos y de la riqueza. Muchos planteamientos parten del hecho de que no se puede sostener un crecimiento demográfico como el que experimenta nuestro planeta, de 2.000 a casi 8.000 millones de personas en menos de 100 años. De hecho, algunos conspiracionistas señalan que hemos vivido una especie de eutanasia encubierta estos meses. Pero por otra parte, muchas teorías económicas sostienen una capacidad ilimitada de generación de riqueza. ¿Qué opina usted sobre este asunto, en la medida en que afecta a cuestiones como la regulación de la natalidad, la sostenibilidad del estado de bienestar, los flujos migratorios, etcétera? ¿Ya? ¿Puedo responder? Sí. Vale. Yo, en clase de bioética y ética ecológica, aquí en la Universidad de Valencia, la materia es la misma, bioética y ética ecológica, siempre planteo la cuestión, es decir, los defensores de la ecología profunda, los que continúan la tradición de Naes y de Leopold, siempre trabajan con el mismo principio. Sobran gentes, sobran personas. Yo precisamente lo que intento es luchar contra eso. No sobra nadie, no sobramos nadie. Tengamos 99, 2 años o 15 días o 15 minutos. Realmente el problema no es el problema del número o la cantidad de personas. El problema es la distribución de recursos, la forma de distribuirlos y la forma de organizar institucionalmente y diseñar institucionalmente esa gestión de recursos.
Por lo tanto, yo en este sentido no defiendo los planteamientos de esta ecología profunda, pero también creo que hay que ser realistas, es decir, los planteamientos económicos que son optimistas y que en realidad son casi románticos, que confían ilimitadamente. Es decir, yo creo que esa confianza tiene que ser razonable. Creo que la tecnología y el progreso dan mucho de sí para poder evitar el hambre, el sufrimiento y sobre todo algo que hay que pensar, y es el diseño internacional del derecho, el diseño internacional de las fronteras. Es decir, no se nos puede olvidar que muchas hambrunas en África son el resultado de la estructura de fronteras que se han producido en el siglo XX. Es decir, si las fronteras hubieran estado planteadas de forma distinta, probablemente hubiera muerto mucha menos gente y las guerras serían distintas. Entonces yo creo que es necesario un rediseño institucional de los recursos, no solo materiales que existen, y por lo tanto creo que hay que incidir ahí. Y repito, para mí no sobramos nadie y creo que incluso cualquiera nuevo que pueda venir realmente tiene que ser bienvenido. Muy bien. Podríamos decir que en cuanto a los criterios de juicio, se solicitan algunas luces para poder iluminar precisamente esta situación que estamos viviendo. Y así, por ejemplo, Miguel Ángel Almendro dice: estimado profesor Moratalla, se está hablando de una gobernanza mundial que está detrás de todo y que es quien dirige las agendas políticas de muchos países, y en concreto de España, con independencia del partido político que gobierna, donde todas las naciones estarían dirigidas por entidades supranacionales. Así, por ejemplo, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que incluye objetivos muy contrarios a la Iglesia Católica, como la salud reproductiva o la ideología de género. ¿Qué opina usted sobre esta teoría de gobernanza mundial y también sobre los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible? Y en esta misma línea también tenemos preguntas sobre criterios de fondo para enfocar la actitud respecto de la vida política. Por ejemplo, nos preguntan: en las tensiones de la vida política actual, ¿dónde debe situarse la Iglesia? ¿En la petición de concordia o en la denuncia de los abusos? ¿Cómo vivir el equilibrio de la responsabilidad ciudadana que llama al católico a respetar la autoridad a la vez que tiene que denunciar proféticamente los excesos y las injusticias? Bueno, eso, lo que pasa es que veo que queréis otra charla, que con esta no habéis tenido bastante. Es decir, realmente, si yo tuviera una varita mágica para responder a con solo estos dos criterios, ya tendríamos bastante. Es decir, respecto a la gobernanza mundial y el discurso que hay en torno a la gobernanza mundial, a veces, al leer los papeles, las reflexiones, los documentos y los artículos que hablan de esta gobernanza mundial, realmente lo que se genera a nivel micro en nuestras familias, en nuestras parroquias y en nuestro grupo es una impotencia contra la que hay que luchar. Es decir, realmente hay menos maquiavelismo global del que estos textos nos dicen. Y por lo tanto es muy importante, si queremos trabajar en clave de responsabilidad, desmontar este tipo de discursos, desmontar este tipo de, podríamos decir, filosofías globales que están muy bien, que diseñan, pues que si el G20, el G30, el G40, Naciones Unidas, es decir, pero en realidad muchas veces cuando nos preguntamos, ¿y luego qué? Entonces, realmente yo creo que tenemos que evitar este discurso simplificador que no nos hace, que impide que nuestros alumnos, que nuestra gente, que el diseño institucional por el que estamos trabajando progrese, es decir, y avance. Por poner solo un ejemplo, es decir yo conozco gente, tengo alumnos y he tenido alumnos que en realidad están en instituciones europeas, que están en instituciones internacionales y que han podido llegar muy lejos precisamente porque han roto con este determinismo del discurso de las gobernanzas globales que no va a ningún sitio. Respecto a la Agenda 2030, es decir, hay mucha gente que está comiendo de la Agenda 2030, es decir, solo con el rollito de la Agenda 2030, pues las universidades han creado un servicio para promover la Agenda 2030 en todos los departamentos, en todas las áreas de conocimiento, y por lo tanto esto va a dar de comer a mucha gente, lo de la Agenda 2030. La pregunta es, ¿y por dónde empezamos con la Agenda 2030? Porque claro, llegará el año
2029 y diremos, si no hemos cumplido con el objetivo 17 o 14, pues entonces será la Agenda 2040. Entonces, realmente hay que criticar este tipo de discurso que utiliza este tipo de referencias para impedir el compromiso, para impedir el trabajo en una determinada tradición como es la nuestra. Yo creo que en la Agenda 2030 hay cosas que se pueden salvar, que se pueden utilizar, y otras cosas que en realidad conviene despreciar o conviene arrinconar. Nadie, cuando ofrece la propuesta de la Agenda 2030, realmente ofrece todo a la vez y al mismo tiempo. Creo que es muy útil saber, si nos subimos al tren o al carro de la Agenda 2030, saber qué es lo prioritario y saber dónde están las prioridades éticas. Y yo creo que desde nuestras comunidades parroquiales o desde la vida de la Iglesia o la conciencia cristiana, tenemos que tener muy claro que, al menos en el espíritu de la Laudato Si, hay determinado tipo de cuestiones que son prioritarias. Es decir, la defensa de la vida, la defensa de esa ecología integral de la que habla Francisco, van a ser fundamentales. Y aplicando estas reflexiones a la tensión española, es decir, aquí hay una cuestión muy importante, es decir, hoy corremos el riesgo de que las administraciones públicas y los partidos políticos instrumentalicen la vida de la Iglesia. Y, de hecho, es muy importante darnos cuenta de que realmente tenemos que no solo estar activos, sino estar vigilantes para que las administraciones públicas no nos instrumentalicen. Un ejemplo. Es decir, todos los servicios de Cáritas parroquial que se están haciendo pueden ser instrumentalizados por parte de los servicios sociales municipales o de parte de los servicios sociales autonómicos. El futuro de los servicios sociales no puede ser diseñado, rediseñado, reconstruido sin los católicos y sin la presencia de Cáritas. Pero claro, no somos y no podemos ser convidados de piedra ni de unos partidos ni de otros. Claro, esto no significa que tenemos que estar en el ámbito de la frontera, en el ámbito de la caridad y olvidándonos de la justicia. Es decir, habrá partidos políticos, habrá gestores de administraciones públicas que digan que Cáritas, que digan que los católicos tienen que situarse en la vida privada y no tienen nada que decir respecto al modelo de servicios sociales, al modelo de atención pública y al modelo de caridad política con el cual hay que trabajar. Entonces, lo que yo sí quiero dejar claro es, señores obispos, señores responsables de apostolado seglar, tengan cuidado porque van a ser instrumentalizados por la clase política que desconoce este marco interpretativo en el que estamos. La clase política tiende a simplificar tan solo en el nivel económico o en el nivel político y se olvida de ese nivel cultural. Y sin embargo, nosotros estamos convencidos de que hay un nivel cultural, axiológico, valorativo, que exige una palabra clave y sobre todo una no instrumentalización de la buena voluntad de la gente. Porque claro, no se nos puede pedir que cuando no llega el Estado o cuando las administraciones públicas ya no tienen recursos, entonces entremos nosotros y cuando se diseñan las administraciones públicas y se plantea un colegio religioso, se plantea una parroquia, un hospital o la creación de instituciones que son propiamente católicas, realmente entonces se nos diga que no tenemos derecho a ayudas, que no tenemos derecho a educar a nuestros hijos con esa libertad religiosa. Es decir, creo que es muy importante la coherencia y tenemos que tener cuidado para no vender lo que podríamos llamar esta caridad política por un plato de lentejas y, bueno, no sé yo. Muy bien. En el bloque de preguntas sobre el actuar es donde se agolpan la mayor cantidad de interrogantes de nuestros oyentes, porque algunas hacían referencia a algo que creo que acaba de aludir el profesor sobre esa lectura de la llamada de este tiempo a retomar ciertas urgencias que han aparecido en el magisterio del Papa Francisco, la cuestión ecológica. Una cuestión, digamos, de actitud, nos plantea Gustavo, dice, hablamos de la nueva vida pública, entre comillas, pero cuando se consiga un antiviral potente, cuando se tenga la vacuna deseada, ¿no volveremos de nuevo a la vieja vida pública y se olvidarán las enseñanzas y propósitos de estos días? Después, Jorge, además de agradecer la ponencia,
algo que repiten muchos de los que están esta tarde con nosotros, nos dice: ¿cómo conseguir aunar fuerzas para llegar más lejos en la cultura del encuentro con realismo en la nueva vida pública? Pues los católicos hoy no dejamos de ser una minoría. Y Juan Mateos nos pide una valoración sobre el tema de la renta básica, ¿no?, que hoy justamente se ha aprobado y que es un tema de actualidad. Bueno, vuelvo a decir que son muchas cosas y que vamos a tener que seguir, vamos a tener que contratar otro servicio de Zoom, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que respecto a lo que sería la nueva vida pública es muy importante la actitud. Es decir, tenemos que hacer memoria de que estos días de confinamiento han podido ser días de reflexión y de retiro para proporcionar un zarandeo a nuestra actitud. Es decir, no podemos seguir igual y, por lo tanto, la conciencia de vulnerabilidad, fragilidad y dependencia es importante. Eso de la actitud es clave. La renta, es decir, el hecho de que hoy el gobierno haya aprobado la renta básica de inserción, es decir, realmente esto no era una propuesta nueva, es decir, por mucho que el gobierno se la quiera atribuir. Yo recuerdo que los primeros borradores, por ejemplo, de renta mínima de inserción y renta ciudadana en la Comunidad Valenciana los hicimos en el año 2002 aquí. Lo que pasa es que no salieron a la luz y no fraguaron, y había distintas fórmulas de ayuda y distintas estrategias de ayuda vinculadas a lo que podríamos llamar renta mínima de inserción, salarios ciudadanos, renta de integración y demás. Pero el problema no está ahí. Hay unanimidad política respecto a este tipo de renta y a este tipo de ayudas. El problema está en la gestión administrativa y el tipo de ética del trabajo que se va a generar en los niveles municipales, en los niveles vecinales, y en qué medida nadie está diciendo nada respecto a lo importante que sigue siendo una ética del trabajo. Esto es clave, es decir, realmente el planteamiento que se hace es una ayuda, nadie la pone en cuestión, es una ayuda necesaria, pero también hay que reflexionar en qué medida la vida comunitaria es una vida donde el trabajo y la responsabilidad son importantes, y hemos visto que en muchos sitios estas ayudas lo que hacen es realmente mantener votos cautivos, bolsas de votantes cautivos, que en realidad culturalmente, podríamos decir, plantean numerosos problemas. Es decir, yo creo que es importante defender este tipo de ayudas, plantear la universalidad de este tipo de rentas, pero es clave la forma de gestionarlo, el diseño institucional y, sobre todo, no quiero decir la lucha contra la picaresca, pero quienes conocemos cómo se funciona en los pueblos, cómo se conceden las ayudas en los pueblos, nos vamos a encontrar que nadie va a querer trabajar en determinado tipo de sectores y en determinado tipo de tareas, y habrá un incremento radical de la economía sumergida de cara a la informalización de determinado tipo de actividades para hacer compatibles estas ayudas y estas rentas con determinado tipo de cuestiones. Y hay un foco importante, y es todo el tema de los servicios de hogar, todo el tema de limpieza, todo el tema de cuidados, todo el tema de la atención a mayores. Esta zona va a ser una zona muy importante donde se va a desarrollar, podríamos decir, esta picaresca, digo picaresca en el sentido de instrumentalización. Y tenemos que proponer este tipo de ayudas, pero también tenemos que proponer una cultura de la gestión responsable de estos tipos, de estos recursos, y no una gestión electorera o partidista de estos recursos. Y en determinado tipo de contextos sociológicos de la estructura política realmente es muy probable que se produzca esta instrumentalización de las rentas. Por lo tanto, trabajadores sociales, por lo tanto, funcionarios municipales, por lo tanto, concejales, realmente hay que estar atentos para que este sea un recurso para promover, pues, una cultura del trabajo, una cultura del talento, una cultura del empuje, al mismo tiempo que una cultura de la solidaridad, porque si no nos vamos a encontrar con un tipo de sociedad, podríamos decir, mortecina, donde nadie va a querer hacer nada por los demás si no se le paga, al menos de manera informal. En Cáritas, en la Fundación Foessa, en la vida de la Iglesia y en la tradición de la Iglesia, este salario mínimo, esta renta mínima de inserción,
realmente siempre ha sido importante y en las distintas comunidades autónomas yo creo que ha sido muy difícil oponerse a ello, pero lo realmente difícil es reivindicar el valor del trabajo, reconstruir el valor del trabajo y sobre todo rediseñar las instituciones para que esto sea serio y para que esto no esté llevado a una instrumentalización política. No se nos olvida, es decir, pensemos un poco que las ayudas que se están diciendo, que se están vendiendo y que se están ofreciendo, de que lleguen a la gente y de que administrativamente lleguen, realmente entre el decir y el hacer habrá un trecho. Y la burocratización y el endeudamiento y la hipoteca partidista va a ser importante. Por tanto, creo que tenemos que estar atentos y estar abiertos para denunciar las instrumentalizaciones que pueda haber o el mal uso de este tipo de prácticas. ¿Había más cuestiones? Prefiero que las planteéis porque a mí se me olvidan cuando me enrollo con alguna. Bien, yo creo que como vamos ya bastante apurados de tiempo, lo podemos dejar aquí porque, bueno, pues es más de una hora lo que llevamos ya de conexión. Agradecemos mucho al profesor don Agustín Domingo Moratalla su presencia con nosotros. Ha sido un concentrado de claves magistrales para afrontar el tiempo que nos toca vivir. Y ha sido un placer encontrar a toda esa representación del pueblo de Dios, al que hacía alusión al inicio usted mismo, en su catolicidad, de representantes de varias naciones y de los diversos estados de vida cristiana, repasando un poco todas las personas que están por aquí, más de un centenar en muchos momentos. Veíamos miembros de la vida religiosa, una cantidad importante de laicos, familias, sacerdotes y hasta obispos. Lo decimos porque no solamente estaba con nosotros don Francisco Cerro, nuestro arzobispo, sino que se ha querido unir también don Ángel Fernández Collado, al que saludamos, obispo de Albacete, y que nos transmitió un mensaje hace un momento de que ha disfrutado muchísimo con la conferencia y ha aprendido bastante. Con lo cual, un saludo cordial a los manchegos y a los de Albacete, de manera especial, y a los de Cuenca más todavía. Estupendo. Pues con todo esto nosotros cerramos aquí nuestro ciclo de conferencias extraordinarias. Terminamos lo que habíamos programado y que se ha visto incrementado con creces por la situación vivida, pero los retos son tan abundantes que no nos podemos parar, de tal manera que tenemos por delante mucho que hacer, porque hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde momento, que decía Penman en aquel divino impaciente, de tal manera que don Isaac Martín nos va a presentar algunas de las iniciativas más inmediatas y más a largo plazo que desde la archidiócesis se plantean en estos y en otros campos. De manera muy breve, efectivamente tenemos dos convocatorias inmediatas. Mañana vamos a celebrar en la Archidiócesis de Toledo la jornada diocesana de fin de curso. Se va a hacer de una manera distinta a través de los medios de comunicación. Y en este sentido hemos querido convocar una quedada tuitera, ¿no?, que se denomina así, con el fin de, bueno, pues dar gracias a Dios por lo que ha supuesto este curso ciertamente especial en un doble sentido, no solo porque lo hemos dedicado a la familia con mucho fruto, sino también porque en marzo nos vimos obligados a interrumpir algunas de las iniciativas que teníamos proyectadas e inventar una forma distinta de llevar adelante otras, ¿no? Entonces, en este sentido, pues todos estamos convocados durante el día de mañana a esta quedada tuitera a primera hora de la mañana. Bueno, pues a dar gracias a Dios por lo que ha supuesto este curso para todos nosotros en torno a la familia, y por la tarde a las 7 habrá una celebración en la catedral para bueno, pues celebrar las bodas de plata de matrimonios. Un grupo de matrimonios acudirá, presidido por el señor arzobispo, y a las 8 en Canal Diocesano de Televisión tendremos también un programa especial bueno, que recoge de una manera simbólica y artística este fin de curso. Estamos invitados todos a, con este hashtag, dando gracias, la D y la G con mayúsculas, unirnos y pues hacernos presente también a través de las redes sociales. Y la segunda convocatoria tendrá lugar el viernes último del mes de junio, el día 27 de junio. Estaba previsto en el calendario pastoral la celebración de nuestro tradicional curso de verano que organiza el Grupo Polis, Grupo de Trabajo de la Delegación de Apostolado Seglar, un curso que iba a girar en torno a familia, iglesia y sociedad,
sociedad. Y bueno, aunque no vamos a poder celebrarlo presencialmente, pero sí que al menos queremos ofrecer una charla formativa. Entonces, en breve también les mandaremos información sobre esta ponencia que tendrá lugar el día 27 en torno a familia y sociedad. Efectivamente, bueno, aunque ya todos vamos necesitando vacaciones, pero yo creo que es mucho el bien que podemos hacer, son muchas las iniciativas necesarias y por eso queremos aprovechar toda oportunidad para seguir en esta línea de transmitir a Jesucristo, de hacernos presentes a través de los medios y particularmente, bueno, pues entre todos formarnos para evangelizar, que al fin y al cabo es nuestro lema de vida. Muchas gracias, don Carlos. Bien, pues tiene la última palabra, como siempre, nuestro querido don Francisco, que nos ha acompañado hasta el final, de tal manera que escuchamos y con usted nos despedimos. Pues ha sido una gozada estar hasta el final, siempre lo es, pero yo creo que en este sentido la ponencia de don Agustín nos ha impresionado a todos y sobre todo hemos aprendido mucho. Yo creo que la capacidad que tienen los maestros es que son capaces de, con un lenguaje también por otra parte sencillo pero profundo, de enseñar. Agradezco mucho a todos los que han estado también presentes, a mi hermano en el episcopado don Ángel, obispo querido de Albacete, presente tanto en nuestra diócesis como auxiliar. También agradezco a muchos sacerdotes que he visto, también he visto a religiosas, vida consagrada, muchas familias y también muchos laicos. Es un poco la realidad de nuestra iglesia diocesana. En esta iglesia que, como decías muy bien, no sobra nadie y todos somos muy, muy necesarios. Como es propio del obispo bendecir, pues animo también a todos, al obispo don Ángel y también a los sacerdotes que estáis aquí, a Carlos, que ha llevado, como siempre, magistralmente bien toda la conexión, también a Emilio Palomo y a otros más sacerdotes que conmigo bendigan a todos. Este final de curso que estamos viviendo, el día del apostolado seglar, el día también de la acción católica, pues yo creo que es para bendecir a esa riqueza laical que tenemos en la Iglesia. Hay que despertar ese gigante que son los laicos si queremos verdaderamente hacer y vivir una nueva etapa evangelizadora, que tanto le gusta hablar al Papa Francisco, una nueva etapa evangelizadora, que el Papa Santo San Juan Pablo II hablaba también de una nueva evangelización. Os bendigo de corazón a todos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Obispos y sacerdotes que seguís en directo esta conferencia, bendecid conmigo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Feliz Pentecostés. Gracias. Feliz Pentecostés a todos. Gracias.